Quiero extender mis condolencias a la familia de Alex Núñez, un gran abogado y magnate de la ciudad que falleció en días pasados. Nuestras condolencias a su familia. Sé que están pasando por un momento muy triste y les enviamos un fuerte abrazo. Ha venido esta noche mi queridísimo amigo, el activista político cubano Antonio Rodiles. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, y aunque te aplaudo también, sí quiero que me hagas preguntas agudas para que la entrevista esté movida. gracias, lo intentaré. Sí. Celebro el talante combativo. Claro, las buenas entrevistas son las que hacen preguntas difíciles. Claro. Esta primera pregunta no es difícil. ¿Te sorprendió la salida furtiva de nuevo de Guaidó? Ya lo había hecho en febrero del año pasado, con ocasión de la ayuda humanitaria fallida que nunca entró. ¿Te sorprendió? No principalmente porque lo que es su actuar o su proyección venía decayendo, entonces necesitaba como un oxígeno y un impulso y creo que en base a eso ha sido esta salida. ¿Ha hecho bien entonces? Creo que sí, sobre todo después de ese pulseo que se dio por el tema de la Asamblea y que creo que al final él logra ganar, entonces tenía que salir un poco a inflar su trabajo, ¿no? O sea, él sobrevivió a ese golpe parlamentario chavista comandado por el diputado opositor felón Luis Parra. Fue Guaidó el que ganó al final, ¿no? Creo que sí, pero no es para nada una batalla conclusa. Eso va a seguir. Correcto. Eso va a seguir. ¿Qué va a ocurrir cuando Maduro anuncie la fecha o su subordinado Tribunal Electoral para unas nuevas elecciones a la Asamblea Nacional? ¿Qué crees que debe hacer Guaidó? Jaime, en la entrevista anterior, casi ya un año, te comentaba que para mí uno de los factores principales es el tiempo. El tiempo. Y ellos están manejando y extendiendo y extendiendo. Primero lograron estirar y caer ya en el año electoral. Correcto. Que me parece que es algo que están intentando o siguen intentando manejar a su favor. Apostando que Trump no sea reelegido. No solamente eso, sino que este año, a no ser que ocurran, y es mi visión, situaciones extremas, bueno, pues se mantendría más o menos el mismo corte de política hacia Venezuela y Cuba, por ejemplo. Como que Trump está distraído en otras cosas. No, los años electorales no son años de grandes riesgos tampoco. Sí, ¿no? cierto. Entonces, creo que Guaidó debe intentar, lo mismo que hace un tiempo atrás, estar llevando la situación al borde para que, así como ellos esperan que todo se regularice, él debe tratar de salir a buscar esos imponderables. Sí. Que son los que al final cambian el curso de la historia. Sí. La historia se mantiene siempre como un ritmo regular y los imponderables o las singularidades, diría en física yo, son las que cambian esos ritmos. Bueno, tú eres un matemático. Sí. Es decir, que la rutina no le conviene a Guaidó. Para nada. A Guaidó lo que le conviene es el imponderable. Y al régimen de Maduro... El evento atípico, digamos. Exacto. Y al régimen de Maduro sí le conviene la estandarización de la situación y sobre todo porque esta estandarización lleva a la atomización de la sociedad venezolana. Sí. Toda esta estampida, hacer normal lo anormal. Entonces, creo que en ese sentido, tanto nosotros los cubanos como los venezolanos, siempre debemos apostar porque no se estandarice. Y en el caso de Cuba, que no se estandarice este periodo de transformación, maniobras que está haciendo Raúl Castro para heredar su poder a su familia y a su élite que tiene alrededor. ¿Por qué Pedro Sánchez, presidente socialista español, no quiere ver a Guaidó en Madrid? Bueno, parece que los vínculos que están teniendo este grupo, que bueno, Pedro Sánchez, Podemos, no solamente con el régimen de Maduro, veamos lo que pasó en Bolivia, realmente una situación escandalosa, esas acciones que tomaron. Parece que esos vínculos son más profundos quizás de lo que nosotros podemos percibir. Y en ese sentido creo que están siendo consecuentes. Recordemos Zapatero, tú mencionabas ahorita el vínculo con Zapatero. O sea, todo esto a mí me parece que los pone a ellos a jugar en una dirección que independientemente que quizás en algunos momentos toman posiciones para aparentar, pero en el fondo van a seguir empujando tremendamente la dirección del llamado socialismo del siglo XXI y esos socios, ¿no? Sí. Qué espanto, ¿no? Es decir... Tremendamente. Sí, porque son progresistas, demócratas en Europa.
Ahora, si se trata de Cuba, de Venezuela, en realidad la democracia no importa tanto, ¿no? Terminan siendo reaccionarios. Totalmente. A mí me parece que defender a la dictadura de La Habana es una cosa reaccionaria. Pero incluso, Jaime, cuando tú ves el comportamiento de la Unión Europea, porque si a ti te alarma el comportamiento hacia Venezuela, el comportamiento hacia Cuba es mucho más peor, escandaloso. mucho más escandaloso. Vimos a Borrell ir a La Habana Sí. y para nada ocurrírsele tener ningún tipo de contacto con la oposición, ni con la sociedad civil, ni siquiera, y sus declaraciones de total complacencia al régimen cubano. Sí. A pesar de que Pedro Sánchez no lo va a recibir en Madrid, ¿debe ir Guaidó? ¿Debe reunirse con la ministra de Exteriores y, con suerte, con Felipe González? Yo pienso que todo el trabajo en el terreno de la diplomacia es fundamental. Debe ir, ¿no? Y hay que obligar a que los actores políticos tengan que tomar posición. Sí. Yo creo que eso es vital. Sí. Sin embargo, te digo algo, Jaime, y yo en lo particular como cubano he tenido esa lamentable experiencia. A mí me parece que el terreno es el que va a definir lo que va a ocurrir. Y muchos de estos actores, hay veces dan discurso, se hacen fotos, pero a la hora de actuar no están actuando. Todo queda en discursos y en fotos. Entonces claro. creo que hay que buscar a los actores que realmente están dispuestos a actuar, a participar. Y no están en Madrid, ¿no? Y no creo que estén en Madrid. Y a la vez asegurar las situaciones internas o ser activos hacia el interior más que esas fotos que al final no terminan en nada. O sea que tú no le aconsejarías que vaya a Madrid. No, yo creo que sí debe ir. Ah. Yo creo que sí debe obligarlos a tomar partido. Sí, o sea, exacto. como se diría, que se quiten la careta. Sí, que el desaire, que se quite la careta. Que muestren qué quieren hacer. Exacto. Pero de todas formas no pusiera mis esperanzas en lo que puede hacer España en este momento con respecto ni a Venezuela ni a Cuba. No, por supuesto que no podemos esperar nada bueno de la España socialista comunista. Ahora, Mike Pompeo dice que pasa por España a Guaidó y después regresa a casa. ¿Tú crees que Guaidó no va a ir a Washington y va a regresar directamente a Venezuela? ¿No sería eso un error capital? Yo coincido contigo. Creo que los actores fundamentales en esta ecuación es Washington, es Colombia, es Brasil y algunos países de la región, pero principalmente para mí esos tres son los países de más peso en este conflicto. Y me parece que él sí debería asegurar el contacto cara a cara con esos mandatarios. Claro, eso es lo que tú llamas ir al terreno, ¿no? Seguramente, o sea, Claro, es que el contacto físico no es suplantado por nada. Por nada. Independientemente de las nuevas tecnologías y todo lo que conocemos. Claro. Ese contacto y esa interacción y yo lo diría en cubano, ponerla precisa, decir, ¿me ayudan o no me ayudan? Sí, exacto. Y yo creo que eso es lo que toca en este Pero momento. hay que ir, tocar la puerta, esperar, pedir la ayuda, tratar de convencer, ¿no? Seguro. Ahora, si Guaidó no va, yo te preguntaría, ¿por qué no va? ¿Por qué no fue? ¿Cuál sería la razón que nubla o nubila su visión de las cosas? Yo tengo algunas dudas sobre lo que ha pasado durante este año. Yo también. Y cómo se ha permitido que se extienda el tiempo. Muchos discursos, muchas convocatorias que después se posponen para otra. Y me parece que los momentos se han ido perdiendo. Ahora se ha recapturado. Sí, pero hay que tomar en cuenta el escenario interno. Porque si bien políticamente ha logrado recuperar un capital, hay que ver si ese capital realmente se está reportando en respaldo decidido de la población venezolana con lo diezmada que está. Y por eso te decía que en el mismo caso de nosotros en Cuba, me parece que el punto acá que va a romper esa estabilidad tiene que ser la gente dentro del país. Sí. Y las estrategias, un poco saltando a lo que mencionabas tú con las sanciones, las estrategias o la ecuación que defina la estrategia tiene que tener en cuenta varios elementos. Y uno de ellos, por supuesto, es toda esa presión externa, pero es fundamental el factor interno, es fundamental la gente que está en el terreno. Absolutamente. Fíjate lo de Bolivia. Evo Morales no hubiera caído si la gente por millares y quizá más no hubiera salido a las calles a rebelarse contra el fraude. Esa rebelión masiva obligó a los policías y a los militares a elegir un bando, o el pueblo o la dictadura. ¿Salimos a defender a la dictadura y a matar al pueblo inocente? Pues no, estamos con el pueblo. Y el dictador huyó.
¿no? Ese es el momento de irregularidad que te mencionaba. Claro, ese es el evento. Si los militares, que gracias a Dios en Bolivia no estaban doblegados por Evo Morales y su grupo, si los militares no se ven en esa situación de precisar qué van a hacer, pues no se produce la ruptura. Correcto. Y eso es, en este caso en Venezuela, evidentemente por el control que ha logrado el chavismo, el castrochavismo, el momento de irregularidad va a tener que ser más potente para lograr esa fractura. Y en el caso nuestro, cubano, también tiene que ocurrir, porque de lo contrario, te digo, las sanciones llegan hasta cierto punto. Por supuesto, pero al final del día, sacar al pueblo a la calle ya no depende de la Unión Europea, ni de Trump, ni de Duque. Depende de la convocatoria de los líderes internos. Y depende de muchos elementos, porque una de las cosas que buscan estos sistemas es atomizar completamente la sociedad. Sí. De forma tal de que, o sea, esa cohesión, ese mecanismo de movilización se rompe, y algo en lo que ellos trabajan también tremendamente es en el aparato de propaganda y comunicación, cortar la comunicación entre la oposición y el pueblo. Sí, exacto. Y en el caso nuestro, para nosotros constituye una dificultad tremenda poder llegar a las personas y dar este discurso. Claro. O sea, algo que sería extremadamente simple. ¿Cómo les dices tal día, a tal hora, en tal lugar? No, pero ¿cómo poner a todo el mundo a mirar en esa dirección? Exacto. Cuando uno revisa, por ejemplo, qué pasó cuando la situación de los derechos y civiles, la lucha por conquistar los derechos y civiles, políticos y civiles acá, sociales y civiles en Estados Unidos, en los años 60. Bueno, tú tenías centenares de iglesias donde habían predicadores que estaban lanzando un discurso. Cuando se le decía a las personas, vamos, ya todo el mundo estaba viendo lo mismo y todo el mundo se movía en esa dirección. Buen punto. En este momento... ¿En Cuba no se puede hacer eso? No se puede, porque lo arrasaron, pero en el caso de Venezuela he visto que la prensa escrita la han arrasado, los medios, las televisoras la han arrasado. Y el acceso a Internet está muy obstruido, exactamente. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo la oposición, no solamente Guaidó, porque yo creo que es importante la participación, y ese es otro punto, la participación de los distintos actores. Que están divididos, cosa que le conviene a la dictadura, lo que tú llamas atomizar. Exacto. Pero ¿cómo la oposición le llega a la gente? ¿Cómo la oposición le puede poner su discurso y decirle, es por aquí para sacar a estos bandidos? Esto que estamos haciendo tú y yo esta noche, exacto, no se ve, no lo ve un cubano promedio ni un venezolano promedio. No, para nada. No llega. Para nada. Y el régimen tiene el descaro de decir, es que a los opositores no los conoce nadie. Bueno, por supuesto, si usted está metido en el fondo de una cueva, ¿cómo lo van a conocer? Tienes todo un punto. Y en ese sentido no es para nada por una desconexión con el pueblo cubano. Porque cuando yo salgo a la calle y puedo hablar de tú a tú con cualquier persona, piensa exactamente lo mismo que yo. Y no solamente el de la calle, hay veces la misma gente del régimen piensa lo mismo que pensamos nosotros. Sí, pero ahí me parece que has puesto, digamos, el dedo en la llaga. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego seguimos disfrutando de nuestro querido Antonio Rodiles, que siempre que viene acá se juega todo. Se juega la libertad, se juega la vida, porque él vive allá, no vive acá. Él vive en La Habana, Cuba, ¿no es cierto? Sí. Regresamos con Antonio Rodiles, después viene Alejandro Cardona. Un aplauso para Antonio, por favor. Gracias.